Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Liberada durante el almuerzo, la mujer decidió pasar por casa para ver a su esposo enfermo. Pero al entrar silenciosamente, escuchó su conversación telefónica y de repente se desplomó al descubrir la verdad. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Si les gusta nuestra historia, no olviden suscribirse y darle like. Gracias por su apoyo y les deseamos una agradable escucha. La mañana del lunes comenzó para Elena con la habitual agitación. Los rayos del sol se filtraban a través de las delgadas cortinas, iluminando la pequeña pero acogedora cocina del apartamento que compartía con Alejandro. Afuera, la ciudad se despertaba, los coches pitaban y se escuchaban las voces de los transeúntes. Elena removía apresuradamente el café, mirando el reloj. Hoy tenía una presentación crucial, de la cual dependía su ascenso. Alejandro, ¿has visto mi carpeta azul con los documentos? Gritó hacia el dormitorio, ajustándose su chaqueta. Su esposo apareció en el umbral de la puerta, alto, bien formado, con el cabello mojado por la ducha. En traje de negocio se veía especialmente atractivo, y Elena, como siempre, se deleitó al mirarlo. «Parece que la dejaste ayer en la sala», dijo él, acercándose y besándola descuidadamente en la mejilla. «¿Estás nerviosa por la presentación?» Elena asintió, sonriendo agradecida. Después de 3 años de matrimonio, aún se detenía por su sonrisa, por la atención que, a su parecer, veía en sus ojos. Aunque, a veces, Elena notaba que esa atención solo aparecía cuando él necesitaba algo. «Claro que estoy nerviosa», don Enrique insinuó que, si todo va bien, está dispuesto a discutir mi ascenso a jefa de área, respondió ella, sirviendo café en un termo. «Lo lograrás», la animó Alejandro, tomando un sorbo de su taza. «Confío en ti. Por cierto, hablando de trabajo, parece que se me viene un gran contrato con los estadounidenses. Si todo sale bien, para Año Nuevo podremos permitirnos ese viaje a la Patagonia del que tanto hablas». Elena sonrió, pero en el fondo notó que Alejandro no hablaba de su ascenso, sino que de inmediato cambió el tema hacia él. Como siempre, sonó el teléfono, Elena miró sorprendida la pantalla, era su suegra. Carmen rara vez llamaba por las mañanas, prefería las conversaciones nocturnas. «Buenos días, señora Carmen», contestó Elena, cruzando miradas con Alejandro. El silencio al otro lado de la línea la puso alerta, y luego una voz femenina desconocida dijo: «Hola, soy Isabel, la vecina de Carmen. Su suegra está en el hospital, sufrió un derrame cerebral, su estado es grave. Los médicos dicen que necesita cuidados constantes». La cocina de repente dio vueltas ante los ojos de Elena. Le pasó el teléfono a Alejandro, quien instantáneamente cambió su expresión, angustia, miedo, confusión, las emociones se sucedían mientras hablaba con la vecina. «Necesito ir urgentemente a ver a mi madre», dijo, terminando la llamada. «Pero hoy tengo una reunión importante con los inversionistas, no puedo cancelarla». Elena lo miraba, sorprendida por lo fácil que lo decía. Su madre estaba al borde de la muerte, y él pensaba en la reunión. ¿Acaso eso es lo que hacen los hijos que aman a sus madres? «Yo iré», dijo ella en voz baja. «Mi presentación es hoy, pero estoy segura de que Patricia podrá reemplazarme. Ella está al tanto de todos los detalles del proyecto». Alejandro suspiró aliviado, demasiado rápido y fácil para alguien cuya madre estaba en estado crítico. «¿Estás segura? ¿Y qué hay del ascenso?» Elena dejó la taza sobre la mesa y abrazó a su esposo con fuerza. «Tu madre es más importante. Tomaré un permiso y me iré a cuidarla, ella necesita atención, y tú no puedes dejar tu proyecto, eso lo entiendo». Alejandro abrazó a su esposa, hundiendo su rostro en su cabello. «¿Qué haría yo sin ti?», susurró él. «Volveré tan pronto termine con los estadounidenses, máximo en una semana. Luego, prometo ir cada fin de semana». La oficina recibió a Elena con el habitual bullicio de voces y teclados.
Patricia, su colega y amiga, levantó la ceja sorprendida al ver la expresión en el rostro de Elena. ¿Qué pasó? Pareces como si te hubieran contado el fin del mundo, dijo ella, acercándose. Elena le explicó rápidamente la situación. Patricia frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Y vas a dejarlo todo y te vas? Pero tu presentación, tu ascenso, dijo Patricia moviendo la cabeza. Sabes, a veces creo que pones sus intereses por encima de los tuyos. ¿Te acuerdas del viaje de trabajo el año pasado? Te lo perdiste para que Alejandro pudiera ir a su capacitación. Elena cruzó los brazos sobre su pecho defensivamente. Eso es diferente, ahora es sobre su madre, está muy enferma. ¿Y por qué no puede él tomar un permiso?, preguntó Patricia directamente. ¿Por qué tienes que sacrificar siempre tus intereses? Porque su proyecto es crucial para la empresa, respondió Elena. Pero una voz interior susurró que su presentación no era menos importante. Habían estado luchando por ese contrato durante 2 años. ¿Y yo? Lo haré, dijo Patricia, mirando a su amiga con simpatía. Como siempre dice mi mamá, si una mujer siempre se sacrifica por su marido, un día puede darse cuenta de que ya no tiene nada que sacrificar. Ten cuidado, Elenita. Don Enrique, el hombre corpulento con mirada penetrante, escuchó atentamente a Elena. Su oficina, espaciosa y luminosa, ahora le parecía a Elena un fortín impenetrable. Circunstancias familiares, dices, dijo pensativo, golpeando los dedos sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo planeas estar ausente? Los médicos dicen que serán 2 meses, respondió Elena, tratando de hablar con seguridad. Patricia llevará la presentación de hoy, ella está completamente al tanto. El director movió la cabeza en señal de desaprobación. Debo advertirle que en los negocios no existen personas insustituibles. Dentro de 2 meses, su puesto podría estar ocupado. Las palabras del director cayeron sobre el corazón de Elena como una pesada piedra. Todo por lo que tanto había luchado, por lo que trabajó hasta tarde, podría desaparecer. Pero la imagen de su suegra enferma, sola en una cama de hospital, evitó que las dudas crecieran. Entiendo los riesgos, respondió con firmeza, y estoy dispuesta a aceptarlos. La estación de autobuses de la tarde zumbaba con anuncios, ruido de vehículos y voces de despedida. Elena estaba en la parada del autobús con su pequeño maletín. Frente a ella estaba Alejandro, sosteniéndola de las manos. Su rostro mostraba preocupación, pero en sus ojos había algo parecido a alivio. Te amo, dijo él, mirándola a los ojos. Y te agradezco mucho por lo que haces por mi familia. Por nuestra familia, sonrió Elena, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Y yo a ti. Cuídate mientras no esté y no olvides comer bien, no solo empanadas. Alejandro la abrazó con fuerza y la besó. Prometo regresar en cuanto termine con los estadounidenses, susurró él. Y luego, cada fin de semana estaré con ustedes. Manténme informado sobre el estado de mamá. ¿Está bien? Elena asintió, pero algo en la entonación de su marido hizo que su corazón se apretara, como si estuviera haciendo una promesa que no pensaba cumplir. El autobús se alejó lentamente de la estación, llevándola hacia lo desconocido. La pequeña ciudad donde vivía su suegra recibió a Elena con una fría lluvia matutina. Las gotas golpeaban el techo del taxi que la llevó hasta la casa de 2 pisos en las afueras. Carmen vivía en un pequeño, pero acogedor apartamento en la planta baja. Frente al edificio, la esperaba una mujer mayor con un paraguas en las manos. ¿Debe ser Elena?, preguntó amablemente, sonriendo. Soy Isabel, la vecina de Carmen, hablamos por teléfono. Elena asintió agradecida, estrechando su mano. Mucho gusto en conocerte, señora Isabel. Gracias por cuidar a mi suegra. Isabel observó a Elena de pies a cabeza, su mirada mostraba algo parecido a simpatía. Carmen está en el hospital. La llevaré allí después de que dejes tus cosas, dijo Isabel con un leve acento provincial.
Está muy mal. Y Alejandro no viene, parece que está ocupado. Últimas palabras que pronunció Isabel con una leve amargura que no pasó desapercibida para Elena. ¿Hace mucho que conoce a Carmen?, preguntó Elena mientras viajaban en el autobús al hospital. Casi 15 años de ser vecinas, respondió Isabel, mirando por la ventana a las calles mojadas por la lluvia. Cuando éramos jóvenes, éramos buenas amigas, plantábamos huertos, criábamos niños, pero después Carmen se fue distanciando. Tal vez, cuando murió Carlos, su marido, algo en ella se rompió. Empezó a cuidar a su hijo Alejandro como si fuera su tesoro, todo para él. Elena sintió con comprensión. Sabía que la muerte de su suegro, hace 10 años, había cambiado mucho a Carmen. Alejandro rara vez hablaba de eso, pero alguna vez mencionó que su madre se volvió muy protectora tras perder a su esposo. ¿Alejandro la visita con frecuencia?, preguntó cautelosamente Elena. Isabel sonrió y en su sonrisa había más de lo que podía expresarse con palabras. No es que mucho, dijo, y luego, como si se diera cuenta, añadió suavemente, bueno, él está ocupado, es un gran jefe en la capital. Carmen no para de hablar de él, como hace carrera allá, todo el mundo lo elogia, incluso cuando no aparece por meses. En la habitación del hospital, el aire olía a cloro y medicamentos. Se escuchaba el suave pitido de los aparatos médicos y las voces apagadas del personal en el pasillo. Carmen yacía en la cama junto a la ventana, pálida, demacrada, con tubos de suero. Elena instintivamente se llevó la mano a la boca para contener las emociones. Siempre energética e independiente, su suegra ahora parecía indefensa. Carmen, mira quién ha venido a verte, dijo suavemente Isabel, acercándose a la cama. Los ojos de Carmen se abrieron lentamente al reconocer a Elena y sonrió débilmente. La parte izquierda de su rostro casi no se movía. «Has venido», dijo con dificultad. «¿Y Alejandro?» «Tiene una reunión importante, pero vendrá en unos días», respondió suavemente Elena, sentándose junto a ella y tomando su mano con cuidado. «Mientras tanto, yo estaré contigo. ¿Está bien?» En el pasillo, Elena hablaba con el médico, un hombre mayor con ojos cansados. «Su estado es estable, pero la recuperación tomará tiempo», explicó, hojeando su expediente. Cerca, una enfermera empujaba una carretilla chirriante con medicamentos. Después del alta, necesitará cuidados constantes y rehabilitación, masajes, fisioterapia, terapia del habla. ¿Y cuánto tomará una recuperación completa?, preguntó Elena, sintiendo cómo se enfriaba por dentro. El médico levantó la mirada sobre sus gafas. Con buenos cuidados, mínimo 6 meses, y ni eso garantiza la recuperación completa del habla y la movilidad. 6 meses, no 2 meses como había dicho Alejandro. 6 meses lejos de casa, del trabajo, de la vida habitual. Elena sintió cómo la tierra se le escapaba de debajo de los pies. Los primeros días en el pueblo pasaron entre visitas diarias al hospital. Carmen se recuperaba lentamente y, a las 2 semanas, la dieron de alta. Ahora la vida de Elena consistía en masajes, ejercicios, preparar comida, lavar, limpiar, ir a la farmacia. Cada día se repetía como el anterior. Alejandro llamaba todas las noches, preguntando por la salud de su madre, contándole sobre sus avances con el contrato estadounidense. Pero no pudo venir en las primeras 2 semanas, excusándose con complicaciones imprevistas en las negociaciones. «Sé que es difícil para ti», le decía, «pero tú eres mi niña fuerte, lo lograrás». «Me prometiste que vendrías, Alejandro», le recordó Elena en voz baja, «ya han pasado 2 semanas». «Este fin de semana seguro que llegaré, te lo prometo», le aseguró Alejandro, «terminaré con los documentos el viernes y me iré directo a verte». Los días se convirtieron en semanas, pasó el primer mes y Alejandro no llegó, cancelando su viaje 2 veces en el último momento. La primera vez por una reunión urgente, la segunda por un viaje inesperado.
Isabel ayudaba a Elena a cuidar de su suegra, le traía tamales caseros y tés de hierbas. A sus 60 años, Isabel era una mujer sorprendentemente enérgica y perspicaz. Se hicieron buenas amigas rápidamente y Elena a menudo se encontraba con su mirada llena de simpatía. «No vendrá», dijo Isabel un día mientras preparaban la cena. «Alejandro siempre fue así, promete montañas de oro y luego se olvida. Para Carmen eso es matarle el corazón, y para ti, destruirte la carrera no le importa». Elena quiso responder, defender a su esposo, pero las palabras se le quedaron atragantadas. En el fondo, ya comenzaba a entender que Isabel tenía razón. Una noche de sábado, cuando Carmen ya se había quedado dormida tras tomar su medicación, Elena revisaba las redes sociales solo para distraerse, para sentir una conexión con su antigua vida. En la página de una antigua compañera de clase, Mariana, apareció una foto en un restaurante de moda de su ciudad. Elena iba a pasar de largo, pero algo la hizo regresar. En el fondo, tras la mesa junto a la ventana, se veía claramente el perfil de Alejandro. Junto a él estaba una joven rubia que Elena no conocía. Estaban muy cerca, tocándose los hombros y riendo de algo entre ellos. Alejandro le susurraba algo al oído y la rubia sonreía coquetamente, enrollando un mechón de su cabello en su dedo. El corazón de Elena dio un brinco y luego comenzó a latir más rápido, su boca se secó. Amplió la foto, esperando haberse equivocado, que fuera alguien que solo se pareciera a su esposo, pero no se equivocaba, definitivamente era Alejandro, su esposo, que hoy debía estar en una reunión importante, en un restaurante, con una mujer desconocida. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo con su incesante tic-tac mientras Elena miraba fijamente la pantalla. Su primer impulso fue llamar a su esposo y exigirle explicaciones, pero algo la detuvo. El miedo, la falta de preparación para escuchar la verdad o una vaga sensación de que eso era solo la punta del iceberg. Alguien tocó suavemente la puerta y en el umbral estaba Isabel con un termo en las manos. «Pensé que te gustaría tener compañía», dijo, extendiéndole el termo. «Es un té de hierbas que yo misma recojo, ayuda al corazón cuando duele». Por la expresión en el rostro de Elena, Isabel comprendió inmediatamente que algo había sucedido. Se sentó junto a ella en silencio, esperando pacientemente a que Elena hablara. «Él me mintió», dijo finalmente Elena en voz baja, mostrando la foto. «Me dijo que estaba en una reunión, pero estaba en un restaurante con esa mujer». Isabel observó la foto durante un largo rato, luego miró a Elena. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron como si la pena interna fuera visible. «Tal vez haya alguna explicación», comenzó Isabel con cautela, «una reunión de negocios», pero sus ojos decían lo contrario, en ellos había tristeza, amargura y algo que se parecía a una herida vieja. «¿Sabes algo?», dijo Elena, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Por favor, dime la verdad». Isabel suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Verás, Elena, no quería meterme, pero conozco demasiado bien a esta familia», dijo, mirando hacia la habitación donde Carmen dormía. «Cuando Carlos murió, Carmen le dio todo a su Alejandro, su amor, su cuidado, el dinero para sus estudios, y él se mimó. Se acostumbró a que todos sus deseos se cumplieran, pero nunca dio nada a cambio». Isabel se quedó en silencio, organizando sus pensamientos. Vi cómo trataba a sus novias. Las presentaba, les decía que era amor para siempre, y al mes ya había otra. Y siempre le perdonaban todo. Carmen sigue creyendo que solo estaba buscando su felicidad. Pero para mí, simplemente nunca aprendió a valorar nada. En el silencio de la habitación, el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo de la lluvia contra la ventana llenaron el espacio. Elena sintió como el mundo que había construido en 3 años se desmoronaba como un castillo de naipes. «Me voy a casa», dijo con firmeza, «por unos días, necesito revisar el apartamento y hablar con mi esposo. Ver su cara cuando le pregunte la verdad». Isabel la miró atentamente y asintió en silencio. «Yo cuidaré de Carmen».
Pero prepárate, porque a veces la verdad es muy amarga, como un jarabe que sabe mal, pero es curativo. En la oscuridad de la habitación, Elena pasó mucho tiempo sin poder dormir, mirando al techo y escuchando la respiración de su suegra en la habitación contigua. Al día siguiente, compraría un billete para el primer autobús, y para lo que le esperaba en casa, tendría que estar lista para aceptar la verdad, por dolorosa que fuera. Quizás Alejandro realmente tenía una reunión de negocios, pensaba Elena, girando hacia el otro lado. Pero entonces, ¿por qué me dijo que estaría en una reunión? ¿Por qué esta mujer está tan cerca de él y por qué se ríen? Las preguntas daban vueltas en su cabeza, impidiendo que se quedara dormida, formando una imagen que la aterraba hasta el temblor. El autobús de la mañana se deslizaba por los paisajes otoñales. Elena se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, creando patrones curiosos. Durante las 3 horas de viaje, repasó en su mente decenas de escenarios para la conversación que tendría con Alejandro, pero ninguno parecía el adecuado. La ciudad la recibió con cielo gris y lluvia ligera. El taxi la dejó frente a la entrada familiar y por un momento le pareció que todo era como antes. Ahora subiría al apartamento y Alejandro la recibiría con una sonrisa, pero el recuerdo de la foto en el restaurante rápidamente la devolvió a la realidad. El pasillo, generalmente ruidoso, hoy parecía vacío y resonaba. Cada paso sobre las escaleras resonaba como un eco. Elena se detuvo frente a la puerta del apartamento, escuchando el silencio. Sacó las llaves, pero en el último momento decidió llamar. La conversación telefónica con Alejandro la noche anterior fue corta y tensa. «Voy a llegar mañana por la mañana», dijo, «necesito llevar algunas cosas para tu mamá». «Está bien», respondió él después de una pausa, «probablemente no estaré en casa, tengo una reunión importante mañana». «¿El sábado?», preguntó Elena sorprendida. «Sí, un proyecto urgente», respondió rápidamente Alejandro, «tienes las llaves, lleva lo que necesites». Elena decidió no hablar de sus sospechas por teléfono. Quería ver su cara cuando le preguntara sobre la rubia del restaurante. Por la mañana, antes de tomar el autobús, recibió un mensaje de Alejandro: «Me siento mal, estaré en casa, compra por favor medicamentos para el resfriado». Algo se apretó en su pecho, la mentira se volvía más evidente. Ayer, una reunión importante el sábado, hoy una enfermedad repentina. Compró el medicamento en la farmacia cerca de la estación, decidiendo seguir con su papel de esposa preocupada hasta el final. El timbre de la puerta sonó fuertemente en el silencio del apartamento, luego se oyeron pasos y la puerta se abrió. En el umbral estaba Alejandro, con pantalones cómodos y una camiseta, el cabello despeinado y una cara pálida. «Elena», dijo sorprendido, «¿tan temprano? Pensé que llegarías después de mediodía». La abrazó torpemente y Elena sintió el olor a perfume caro, no su perfume, sino uno femenino. «Decidí tomar el primer autobús», respondió ella, pasando a la sala y mirando cuidadosamente alrededor. «¿Cómo te sientes?» «Compré el medicamento». La casa estaba limpia, pero algo en ella había cambiado. Sobre el sofá había cojines decorativos desconocidos con un patrón geométrico brillante, en el jarrón de la mesa de café había flores frescas. Elena nunca había comprado esos cojines ni puesto flores en ese jarrón. «Gracias, ya me siento mejor», dijo Alejandro, tomando el paquete de medicamentos. «¿Cómo está mamá? ¿Los médicos dicen algo sobre los plazos de recuperación?» Elena se quitó el abrigo y fue a la cocina. En la secadora junto al fregadero había 2 tazas de café, una con pintalabios rosa en el borde. «6 meses como mínimo», respondió ella, tratando de mantener su voz firme. «Por cierto, ¿tuviste visitas?» Alejandro se detuvo un momento, luego se encogió de hombros con indiferencia. «Un compañero vino ayer por la noche, trajo los documentos para el proyecto». «¿Una compañera?», preguntó Elena señalando la taza con el pintalabios. «Sí, Marina del departamento de marketing», respondió rápidamente Alejandro,
estamos trabajando en una presentación para los estadounidenses. ¿Quieres café? Elena asintió y se sentó a la mesa. Una extraña calma la invadió, como si estuviera observando la situación desde fuera. Cuéntame, ¿cómo va la rehabilitación de mamá?, pidió Alejandro mientras encendía la cafetera. Los médicos son optimistas. Carmen habla de ti todos los días, dijo Elena en lugar de contestar. Pregunta cuándo vas a venir. Ya no sé qué decirle. Alejandro bajó la mirada, culpable. ¿Sabes lo importante que es este contrato?, comenzó. Si todo sale bien, podré tomar unas vacaciones y venir por una semana o dos, solo tengo que terminar con los documentos. Puso una taza de café frente a Elena y se sentó frente a ella. Su teléfono, que estaba en la mesa, vibró de repente. Alejandro lo volteó rápidamente para que la pantalla quedara hacia abajo, pero Elena alcanzó a ver el nombre de Cristina con un corazón junto a él. Necesito llamar a tu mamá, dijo ella levantándose. Le prometí avisarle cuando llegué. ¿Puedo usar el teléfono fijo? Mi móvil se quedó sin batería en el camino. Claro, asintió Alejandro, está en el dormitorio. Yo voy a ducharme. La habitación parecía sombría, las cortinas estaban cerradas. Elena encendió la luz y se quedó parada, sorprendida. En la mesa de noche, junto a la cama, donde normalmente dormía ella, había una botella de perfume femenino y cerca de ella, un broche para el cabello con brillantes. Elena nunca había tenido ese tipo de cosas. El agua en el baño empezó a sonar. Elena se acercó lentamente al armario y abrió la puerta. Entre sus cosas había blusas y vestidos que no eran suyos. En el cajón de la ropa interior encontró conjuntos de encaje que claramente no le pertenecían. Un nudo se formó en su garganta. Así que por eso Alejandro no quiso ir a ver a su madre. Así que por eso estaba tan contento de que yo me fuera. Toda esta vez, otra mujer ha estado viviendo en nuestro apartamento. El teléfono fijo estaba sobre la mesa junto a la cama. Elena lo levantó automáticamente y comenzó a marcar el número de Isabel, pero al escuchar voces en el pasillo, se detuvo. Alejandro estaba hablando con alguien, un susurro bajo pero furioso llegaba desde el vestíbulo. Elena dejó suavemente el teléfono, se acercó a la puerta y escuchó. Te dije que no vinieras hoy, susurraba Alejandro, mi esposa ha llegado. Olvidé algo ayer, respondió la voz femenina. ¿Cómo iba a saber que ella vendría sin avisar? Ella escribió que vendría. Dijiste que después de la tarde, se quejó la mujer, pensé que podría recoger mis cosas e irme. Elena se apretó contra la pared, sintiendo como su corazón golpeaba contra sus costillas. Entonces es verdad, todo ese tiempo en el que ella cuidaba de su madre, Alejandro vivió con otra mujer en su apartamento, en su cama. Más bajo, nos escuchará, siseó Alejandro, vete ahora, te llamaré más tarde. ¿Y luego? Preguntó la mujer, ¿vas a mentir otra vez diciendo que estás ocupado con los estadounidenses? Cristina, no ahora, dijo Alejandro molesto, vete, antes de que ella salga de la habitación. Estoy embarazada, dijo de repente Cristina, 2 meses, y ya estoy harta de esconderme. En el pasillo reinó el silencio, luego Alejandro maldijo en voz baja. ¿Estás segura? Absolutamente, respondió Cristina, tenemos que decidir qué hacer ahora y decidirlo juntos. Solo hay una salida, después de una pausa, dijo Alejandro, tenemos que deshacernos de 2 cargas. A mamá la llevaremos a una residencia especializada, ya investigué. Y me divorciaré de mi esposa tan pronto como mamá mejore un poco. No quiero que ella pase por este golpe ahora. Elena sintió como la tierra se desmoronaba bajo sus pies, el zumbido en sus oídos se hizo ensordecedor y la náusea le subió a la garganta. Apenas pudo evitar gritar. Todo este tiempo había sacrificado su carrera, su futuro, por la familia que, como resultó, ya no existía. ¿Cuánto durará todo esto? Preguntó Cristina, no puedo esperar para siempre. Un par de meses como máximo, respondió Alejandro,
Tan pronto como mamá pueda estar sin cuidados constantes, le diré a Elena que me voy a divorciar. Ya encontré una residencia, solo falta hacer los trámites. Elena cerró la boca con la mano, conteniendo el llanto. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo planear deshacerse de su madre como si fuera una cosa inútil? ¿Cómo pudo traicionar a las dos? Con las piernas temblorosas, regresó al teléfono y marcó el número de Isabel. Después de unos tonos, respondió una voz conocida. «Aló». «Isabel, soy Elena», dijo en voz baja, tratando de que su voz no temblara. «Todo es como dijiste, es aún peor». Rápidamente le contó sobre la conversación que había escuchado. Isabel suspiró profundamente. Sabía que no valoraba ni a ti ni a tu madre, pero que fuera tan así. La voz de la mujer tembló. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Elena honestamente, pero primero hablaré con él. Debes saber que escuché todo. Colgando el teléfono, Elena respiró hondo, tratando de calmarse. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero dentro de ella crecía la determinación. Basta de ser la víctima, basta de sacrificarme por alguien que nunca lo valoró. Salió de la habitación y se dirigió a la sala. Alejandro estaba sentado en una silla, hojeando algo en su teléfono. Al ver el rostro lloroso de su esposa, se levantó de inmediato. «¿Qué pasó? Mamá está peor». «No», respondió Elena en voz baja, «mamá sigue igual, y estará peor cuando se entere de que su hijo favorito planea meterla en una residencia». El rostro de Alejandro palideció. «¿Qué tontería dices?». Intentó sonreír, pero sus ojos mostraban pánico. «Escuché todo», dijo Elena, asombrándose de su propia calma, «tu conversación con Cristina sobre el bebé, la residencia, el divorcio». Alejandro se quedó inmóvil, buscando desesperadamente las palabras. «Elena, no entendiste bien», comenzó. «Nunca». «Basta», lo interrumpió ella, «basta de mentiras. Me voy y voy a recoger mis cosas, ya no hace falta que sigas fingiendo». Fue hacia la habitación para recoger lo necesario, pero Alejandro la agarró de la mano. «Espera, hablemos», su voz sonó suplicante, «no es como parece». «¿Cómo es?», dijo Elena con una amarga sonrisa. «Explícame cómo puede no ser así. Me fuiste infiel mientras cuidaba de tu madre y ahora planeabas deshacerte de las dos. ¿Qué más hay que explicar? No piensas en mí», de repente estalló Alejandro. «Te fuiste, me dejaste solo, toda preocupada por mi madre. ¿Y quién pensó en mí, en mis necesidades?». Elena lo miró, sin poder creer lo que oía. Este hombre, al que había amado durante 3 años, a quien le había entregado todo, su amor, su carrera, su futuro, ahora se mostraba ante ella tal como era. «Si fueras una esposa de verdad», continuó Alejandro, «no tendría que buscar a otra, pero nunca estás cuando te necesito. Siempre ocupada con tu carrera y ahora con mi madre». El sonido de la puerta principal interrumpió su diatriba. Entró una joven rubia, la misma de la foto en el restaurante. Al ver a Elena, se quedó parada en el umbral. «Perdón, pensé que estaba solo», dijo, mirando de Alejandro a Elena. «No, Cristina, hiciste lo correcto», respondió Elena en lugar de su esposo, «llegaste justo a tiempo». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Miró irritado la pantalla, pero al ver el nombre del que llamaba, se puso pálido. «Es del hospital», susurró, «del departamento donde estaba mamá». Elena se sintió helada. La conversación fue breve. Alejandro escuchaba sin decir nada, su rostro se ponía cada vez más pálido. «Mamá tuvo un segundo derrame cerebral», dijo al terminar la llamada, «los médicos dicen que su estado es crítico». Miró a Elena con reproche. «Es tu culpa, la dejaste, viniste aquí a hacer una escena». «No te atrevas», dijo Elena en voz baja pero firme, «no me acuses de lo que hiciste tú». Se dio vuelta y salió del apartamento, por primera vez en 3 años, sintiendo que finalmente veía la verdad.
El autobús atravesaba la oscuridad, llevando a Elena de vuelta al pueblo. Fuera del ventanal, el paisaje cambiaba, pero ella no lo veía. La escena en el apartamento, el rostro furioso de Alejandro, la mirada confundida de Cristina y la noticia del segundo derrame cerebral de su suegra, atravesaron su corazón con un dolor agudo. El autobús se balanceaba con los baches de la carretera, meciendo a los demás pasajeros, pero Elena no podía cerrar los ojos. Pensamientos amargos, dolorosos, quemaban su mente con su verdad. 3 años de mi vida, pensaba, 3 años creí en nosotros, en la familia, en el amor. Y él, todo este tiempo. ¿Cómo pude no verlo? El teléfono vibró, un mensaje de Isabel: Carmen está en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos no dejan pasar a nadie, te espero en el hospital. Elena cerró los ojos. Pobre Carmen, no merecía un hijo como él, semejante traición. Pensó en cómo Alejandro quería enviar a su madre a una residencia y le provocó náuseas. ¿Cómo puede hacerle esto a alguien que le dio toda su vida? Cuando el autobús llegó a la estación, ya era tarde, el pueblo dormía y las calles estaban vacías. El viento frío cortaba, pero Elena casi no lo sentía, por dentro estaba mucho más fría. El taxi la llevó al hospital en minutos. En la sala de urgencias, una luz tenue iluminaba, el aire olía a medicamentos y desinfectante. Isabel estaba sentada en una silla de plástico junto al consultorio del médico de guardia. Encogida, abrazándose a sí misma. Elenita, dijo suavemente, levantando los ojos cansados, al final llegaste. Elena se sentó en la silla junto a ella, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban por completo. ¿Cómo está?, preguntó apenas, con la voz temblorosa. Isabel negó con la cabeza. Los médicos no dicen mucho, solo que su estado es grave, pero estable. No dejan que entre nadie, pero prometieron que mañana por la mañana podremos verla unos minutos. ¿Y Alejandro?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Llamó, dijo que estaba en camino, respondió Isabel con una sonrisa amarga, aunque eso fue hace 6 horas. Según mis cálculos, ya debería haber llegado. Se quedaron en silencio, interrumpidos solo por las voces apagadas de las enfermeras y el pitido de los monitores de los otros pasillos. Elena no pudo aguantar más, las lágrimas comenzaron a brotar con fuerza, temblando su cuerpo. Isabel la abrazó en silencio, dejándola llorar. Él nos traicionó a las dos, sollozó Elena, todo este tiempo tenía otra mujer, está embarazada. Y él planeaba mandar a su madre a un hogar de ancianos, decía que era una carga. Isabel guardó silencio, apretándola con más fuerza contra ella. En su silencio había más comprensión y compasión que en cualquier palabra de consuelo. Por la mañana, el bullicio en el pasillo las despertó. Elena, con dificultad, estiró el cuello adolorido. Pasaron la noche sentadas en las incómodas sillas. En la sala de urgencias entró Alejandro, con un traje perfectamente planchado, el cabello perfectamente peinado, sin rastro de cansancio o nerviosismo en su rostro. Solo sus ojos delataban la tensión. ¿Cómo está mamá?, preguntó sin mirarla. Su estado sigue grave, respondió Isabel, prometieron dejarnos verla a las 8, durante 5 minutos. Alejandro asintió y se sentó en una silla vacía, concentrado en su teléfono. El silencio entre los tres era palpable, denso como la niebla. A las 7:45, un médico apareció en el pasillo, el mismo con el que Elena había hablado el primer día de su llegada. Estaba cansado, pero su voz sonaba firme. ¿Familia de Carmen Gutiérrez? Alejandro se levantó primero. Soy su hijo. ¿Cómo está? El médico lo miró atentamente y luego observó a Elena. ¿Y usted? Era esposa de su hijo, respondió Elena, titubeando con la palabra «era». El estado de la paciente se ha estabilizado, dijo el médico, pero el segundo derrame fue más grave que el primero.
Hay afectación en el centro del habla, aún es difícil determinar cuán completa será la recuperación. ¿Cuándo la darán de alta?, preguntó Alejandro, con impaciencia en su voz. El médico frunció el ceño. Hablar de alta es prematuro. Lo importante ahora es que su estado se estabilice por completo. Luego vendrá una rehabilitación larga. Estará en el hospital al menos un mes y luego necesitará cuidados especializados. ¿Se puede organizar la residencia?, preguntó Alejandro rápidamente. Tengo un buen lugar en mente. Alejandro, exclamó Elena, sin creer lo que oía, ¿cómo puedes hablar de esto ahora? El médico los miraba de uno a otro, claramente incómodo. Creo que primero deberían visitar a la paciente y luego tratar los asuntos organizativos, dijo él. Pueden pasar uno por uno, pero no más de 5 minutos. Alejandro se adelantó, pero el médico lo detuvo con un gesto. La paciente pidió que primero pasara la nuera, dijo mirando a Elena. Está consciente y puede comunicarse de forma limitada. Elena asintió y siguió al médico a la sala de cuidados intensivos. El olor a medicamentos, el pitido de los monitores, la luz tenue, todo se abalanzó sobre ella, haciéndola detener la respiración por un momento. Carmen yacía en la cama, llena de tubos y cables. Su rostro estaba demacrado, la piel había adquirido un tono terrizo, pero sus ojos, aquellos ojos claros y llenos de inteligencia, miraban a Elena con una fuerza sorprendente. Carmen, dijo Elena en voz baja, tomando con cuidado la mano de su suegra, ¿cómo te sientes? La mujer apretó débilmente sus dedos y trató de decir algo. Las palabras le costaban, pero Elena logró entender. ¿Lo viste? Elena asintió, entendiendo que su suegra preguntaba por su hijo. Sí, está aquí, esperando en el pasillo. Carmen movió la cabeza y unas lágrimas aparecieron en sus ojos. No, esto, tú, lo sabes todo, cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. Elena se quedó inmóvil. ¿Sabía su suegra sobre las infidelidades de su hijo, sobre sus planes? Sí, respondió en voz baja, lo sé todo. Sé de Cristina, del bebé y de la residencia. Carmen cerró los ojos, las lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. Cuando miró a Elena nuevamente, en su mirada había tanto dolor que la joven mujer sintió como su corazón se apretaba. Perdóname, susurró Carmen, fui yo, le permití todo. Elena negó con la cabeza, incapaz de contener sus propias lágrimas. No, no es culpa tuya. Tú no tienes la culpa. Es su decisión, su elección. Lo sabía, dijo Carmen con dificultad, siempre supe cómo era. Después de la muerte de su padre, lo mimé, le perdoné todo, crié a un egoísta. El monitor junto a la cama comenzó a pitidos más rápidos. Carmen apretó con fuerza la mano de Elena. Vete de él, dijo claramente, no, arruines tu vida, tú eres buena, mereces algo mejor. Elena no podía creer lo que oía. La madre de Alejandro la estaba bendiciendo para que se fuera de su hijo. Era algo tan inesperado, tan diferente de la suegra que siempre anteponía los intereses de Alejandro a todo. ¿Y tú?, preguntó Elena, ¿qué pasará contigo? Me las arreglaré, dijo Carmen con una débil sonrisa, no es la primera vez. Un médico asomó en la habitación. El tiempo se está agotando, dijo en voz baja, la paciente necesita descansar. Carmen hizo un gesto débil pidiéndole que esperara. Luego volvió a mirar a Elena. Déjalo entrar, quiero hablar con él. Elena asintió, besó a su suegra en la frente y salió de la habitación. En el pasillo, Alejandro caminaba impaciente de un lado a otro. Finalmente, dijo irritado, ¿qué te dijo? Ve a verla, respondió Elena en voz baja, ella te está esperando. Alejandro se dirigió rápidamente a la habitación. Elena se sentó en una silla junto a Isabel, sintiendo una extraña sensación de alivio, como si el peso que había llevado todos esos años comenzara a derretirse. ¿Qué te dijo?, preguntó Isabel, mirando atentamente a Elena.
Que sabía todo sobre él, respondió Elena en voz baja, que lo crió como un egoísta y que yo debo irme de él. Isabel levantó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos provenientes de la habitación. De repente, se oyó la voz de Alejandro, fuerte. No puedes hacerme esto, es mi apartamento. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Alejandro salió de ella, furioso. Su rostro estaba rojo y sus ojos fulminaban. Tú, señaló con el dedo a Elena, fuiste tú quien la puso en mi contra. ¿Qué le dijiste? El médico salió apresuradamente de la habitación tras él. Paren inmediatamente, dijo el médico en tono severo, estamos en un hospital, hay pacientes graves. Alejandro, sin escuchar, siguió gritando. Ella me quitó la herencia. Dijo que va a transferir el apartamento a ti. Todo esto lo planeaste tú. Elena lo miraba atónita. ¿Era este el mismo hombre, su esposo, con el que había estado durante 3 años? ¿El hombre al que amaba? Yo no sabía nada del apartamento, dijo en voz baja, y no pedí nada. Mientes, siseó Alejandro, siempre fuiste astuta. Te ganaste la confianza de mi madre y ahora quieres dejarme sin nada. Joven, intervino Isabel, levantándose de la silla, cálmate, tus gritos están haciendo más daño a tu madre que cualquier derrame cerebral. ¿Y tú quién eres? Se lanzó Alejandro hacia ella, te quedas aquí dando consejos, no te metas en lo que no te concierne. Soy la que conoció a tu madre hace 30 años, respondió Isabel con calma, y si ella decidió transferir el apartamento, tuvo sus razones. 2 guardias de seguridad, atraídos por el alboroto, se acercaron. ¿Hay algún problema? Preguntó uno de ellos, evaluando a Alejandro. El médico negó con la cabeza. El señor ha reaccionado emocionalmente ante el estado de su madre. Necesita calmarse, preferentemente fuera del hospital. Alejandro les lanzó una mirada furiosa, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Esto no ha terminado, dijo por encima de su hombro, no lo dejaré así. Cuando el sonido de sus pasos se apagó en el pasillo, Elena finalmente dejó escapar un suspiro. Ahora comprendió que todo este tiempo había estado tensa, preparada para un golpe. ¿Puedo ver a Carmen una vez más?, preguntó Elena al médico. Solo un minuto, dijo él, vacilando, pero asintió, solo unos pocos minutos. Ella necesita descansar después de tanto estrés. Carmen yacía con los ojos cerrados, pero cuando Elena entró, la miró y le sonrió débilmente. No tengas miedo de él, dijo con dificultad, el apartamento será tuyo, lo mereces. Carmen, no es por el apartamento. Lo sé, la interrumpió su suegra, tú eres buena, y yo soy una mala madre, crié un monstruo. Elena la acarició suavemente la mano. No eres una mala madre, lo quisiste, eso no es un crimen. El amor no fue el adecuado, susurró Carmen, voy a corregir el error. Cuando Elena salió de la habitación, sintió una ligereza inédita, como si la pesada carga que había llevado durante todos esos años se desvaneciera sin dejar rastro. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. ¿Y ahora?, preguntó Isabel cuando salieron del hospital. El sol de la mañana deslumbró a Elena, entrecerró los ojos, mirando el pueblo que despertaba, las personas apuradas por sus asuntos, el cielo azul de primavera. No lo sé, respondió honestamente, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo empezar de nuevo. El teléfono en su bolsillo vibró, un número desconocido, pero con el mismo código de ciudad. Elena dudó un momento, pero respondió. Hola, Elena, dijo una voz masculina confiada al otro lado, soy Miguel, tu vecino. Nos conocimos cuando salías del apartamento. ¿Recuerdas? ¿Te ayudé con la maleta? Elena recordó vagamente al hombre alto con el que se había cruzado en el pasillo cuando salía de la casa de Alejandro. Sí, claro, respondió, ¿qué te debo por la llamada? Trabajo en la empresa Mediapolis Grupo,
vi tu currículum en la base de datos. Tenemos una vacante de PR Manager, me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración. Elena se quedó sin palabras. ¿Es posible que la vida realmente me esté dando una oportunidad para empezar de nuevo? ¿Quién es?, susurró Isabel, intrigada por la expresión en el rostro de Elena. Parece que es mi futuro, respondió suavemente Elena, sintiendo cómo sus labios se curvaban en una sonrisa. El bullicio de la gran ciudad la recibió con ruidos, prisas y desapego. Después del tranquilo pueblo, todo parecía demasiado ruidoso, rápido, ajeno. Estaba de pie en la estación de autobuses con su maleta, mirando desconcertada. ¿A dónde ir? ¿Dónde vivir? Volver al apartamento de Alejandro era impensable, incluso con la decisión de su suegra de transferirlo a su nombre. El teléfono vibró, un mensaje de Isabel: ¿cómo llegaste? Carmen está estable, manda saludos y dice que no te preocupes por ella. Elena sonrió. En las 2 semanas que pasó en el hospital con su suegra en recuperación, se había acercado a ambas mujeres. Isabel resultó ser una amiga confiable y Carmen era completamente diferente a como la había presentado Alejandro. Sin la influencia de él, la mujer parecía haber florecido, se volvió más suave, más cálida. La decisión de regresar a la ciudad fue difícil, pero necesaria. La entrevista en Mediapolis Grupo no podía dejarla pasar. Una oportunidad para comenzar de nuevo en su carrera no se presentaba todos los días. Elena marcó el número de Patricia, la única amiga en quien podía confiar. Patricia, soy yo. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? 1 hora después, ya estaba sentada en la cocina de la acogedora casa de su amiga, sosteniendo una taza de té caliente. Afuera, la lluvia primaveral caía, haciendo un ritmo suave sobre el alero. ¿Entonces, todo terminó?, preguntó Patricia, observando atentamente a Elena. Sí, asintió, el divorcio es solo cuestión de tiempo. Los documentos ya están en proceso. ¿Y el apartamento? Isabel dijo que lo transfirió a tu nombre. Sí, Elena sonrió débilmente, pero no sé si quiero vivir allí, hay demasiados recuerdos. Puedes alquilarlo y vivir de esos ingresos, observó Patricia con pragmatismo. Mientras tanto, vivirás conmigo, el sofá de la sala es tuyo. Elena agradeció con una sonrisa y apretó la mano de su amiga. Mañana tengo una entrevista en Mediapolis Grupo, espero que funcione. Patricia silbó. Una empresa importante, competidores nuestros, por cierto. ¿Cómo conseguiste la entrevista? Elena le contó sobre la extraña llamada de Miguel. ¿Vecino, dices? Patricia entrecerró los ojos. ¿Y cómo es ese misterioso vecino? No recuerdo bien, respondió Elena sinceramente, alto, parece que tiene el pelo oscuro. En ese momento no estaba prestando mucha atención. La mañana era clara y soleada, como si la misma naturaleza le sonriera a Elena, prometiéndole cambios para bien. Después de ponerse un traje elegante y peinarse cuidadosamente, se dirigió a la dirección indicada. El edificio de Mediapolis Grupo estaba en un moderno centro de negocios, vidrio, cromo, mármol. Un guardia sonriente la recibió en el vestíbulo, verificó sus documentos y le dio un pase. 14 grados piso, oficina 1402, dijo, te esperan. La oficina de la empresa sorprendió a Elena, en lugar de las grises particiones y oficinas aburridas, el espacio era abierto, luminoso, con acentos vibrantes. Jóvenes trabajaban en sus computadoras, charlando en voz baja. El aire olía a café recién hecho. ¿Elena? La llamó una chica en la recepción, Miguel te espera en la sala de reuniones. ¿Te gustaría un café o té? Café, por favor, sonrió Elena, sintiendo cómo la tensión comenzaba a desaparecer. Miguel resultó ser exactamente como lo recordaba vagamente, alto, de hombros anchos, con ojos marrones amables y una barba incipiente, parecía tener unos 35 años, pero las pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos revelaban a alguien que sonríe mucho.
Encantado de verte, Elena, dijo, estrechándole la mano, siéntate. ¿Cómo llegaste desde? Titubeó, como si no quisiera mostrar que sabía sobre su situación. ¿Desde la provincia? Ayudó Elena, gracias, todo bien. La entrevista fue sorprendentemente fácil. Miguel hacía preguntas precisas, pero no hirientes. Escuchaba atentamente, a veces asentía. Elena sintió que, con cada minuto, su nerviosismo se desvanecía, reemplazado por seguridad profesional. Tu currículum es impresionante, dijo Miguel cuando discutieron la experiencia anterior de Elena, especialmente el proyecto para tecnologías Avance. Justo estamos buscando a alguien con experiencia en el sector tecnológico. Debo admitir, comenzó cautelosamente Elena, hace tiempo que no practicaba. Los últimos meses me he estado ocupando de mi suegra enferma. Miguel asintió con comprensión. Eso habla de tu humanidad. Los negocios no son solo números y contratos, también son relaciones. Las personas que saben cuidar a los demás suelen ser los mejores líderes. Una hora después, Elena salió de la oficina con el contrato en su bolso. La aceptaron como la nueva gerente principal de Relaciones Públicas, con un salario superior al de su trabajo anterior. Tenía que empezar la próxima semana, lo que le daba tiempo para resolver los asuntos relacionados con el apartamento y los documentos. Permíteme invitarte a almorzar para celebrar nuestro nuevo acuerdo, propuso Miguel, acompañándola hasta el ascensor. En el edificio de al lado hay un excelente restaurante. Durante el almuerzo, la conversación inesperadamente pasó de temas laborales a temas personales. Sé que has pasado por un periodo difícil recientemente, comenzó Miguel cautelosamente, no quiero ser indiscreto, pero si necesitas ayuda para encontrar alojamiento o con cualquier otra cosa, la empresa puede ayudarte. Elena lo miró atentamente. ¿Cómo sabes sobre mis problemas? Miguel se sintió incómodo y desvió la mirada. Estudié en la misma universidad que tu Alejandro, no es que seamos amigos, pero tenemos conocidos en común. Cuando tu currículum llegó a mi escritorio, reconocí tu apellido de inmediato. ¿Me ofreciste el trabajo por lástima? Preguntó Elena bruscamente. No, respondió Miguel firmemente, por profesionalismo. Tu currículum habla por sí mismo. Y las circunstancias personales no tienen nada que ver con el trabajo. Hizo una pausa y luego añadió más bajo, aunque debo admitir que me hizo feliz ofrecer trabajo a la esposa de Alejandro. Él siempre ha sido tan seguro de sí mismo. Ambos rieron y la tensión desapareció. El almuerzo se alargó y la conversación fluyó de manera relajada y fácil. Elena se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cómoda en la compañía de un hombre. Cuando salían del restaurante, una niña de unos 6 años, con trenzas oscuras y brillantes ojos azules, corrió hacia ellos. «Papá», exclamó, lanzándose hacia Miguel, «me prometiste que iríamos al parque». Una mujer mayor se acercó. «Disculpe, don Miguel», Sofía insistió tanto en encontrarlo. «No pasa nada, Rosa», sonrió Miguel, levantando a su hija en brazos, «de verdad lo prometí». «Elena, permíteme presentarte a mi hija Sofía y a nuestra niñera, Rosa». La niña observaba a Elena con curiosidad. «Eres bonita», dijo inesperadamente, «tienes los ojos como la princesa de mi libro». Elena se rió, sintiendo cómo la calidez invadía su corazón. «Gracias, Sofía, tú también tienes unos ojos muy bonitos». «Papá siempre dice que son como los de mamá», dijo la niña seriamente. «¿Vas a venir con nosotros al parque?» Miguel se sonrojó. «Sofía, Elena probablemente está ocupada». «En realidad, no estoy ocupada», sonrió Elena, «me encantaría ir con ustedes si la invitación sigue en pie». El parque estaba lleno de vida. Jóvenes padres con cochecitos, parejas de enamorados, personas mayores en los bancos. Sofía corría de un lado al otro, mientras Miguel y Elena caminaban lentamente, charlando tranquilamente. «Mi esposa murió hace 2 años»,
dijo Miguel en voz baja cuando la conversación tocó a Sofía. Cáncer, la enfermedad fue rápida, casi no dio tiempo para despedirse. Lamento mucho, respondió sinceramente Elena. Sofía tenía 4 años entonces, recuerda a su madre, pero sus recuerdos se están desvaneciendo. A veces me asusta pensar que un día no podrá recordar su rostro. Se sentaron en un banco, observando cómo Sofía se balanceaba en los columpios bajo la supervisión de Rosa. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser padre soltero?, preguntó Miguel. No es el cansancio, ni la falta de tiempo, sino la imposibilidad de compartir la alegría. Cuando Sofía leyó su primera palabra o dibujó algo especial, no tenía a nadie con quien compartir esos momentos. Elena guardó silencio, conmovida por la sinceridad de este hombre fuerte, pero tan vulnerable. Perdón, se apresuró a decir Miguel, no sé por qué te estoy contando todo esto. Normalmente no soy tan hablador con personas que no conozco bien. Está bien, sonrió suavemente Elena, a veces es más fácil hablar con alguien a quien casi no conoces. Sofía corrió hacia ellos, sonrojada y feliz. Papá, ¿me das un helado, por favor? Solo uno, dijo Miguel con firmeza, y nada de chocolate, te duele la garganta con él. ¿Y si Elena elige?, preguntó la niña con astucia. Las chicas grandes saben cuál es el helado más delicioso. Elena se rió. Creo que un helado de vainilla con dulce de leche sería una excelente elección. ¿Ves, papá?, exclamó triunfante Sofía, Elena es inteligente. Cuando el sol comenzó a ponerse, no querían dejar el parque. Frente al metro, Miguel de repente preguntó: ¿No quieren cenar con nosotros? No es nada especial, solo comida casera. Con gusto, aceptó Elena, sorprendida por su propia decisión. El apartamento de Miguel resultó ser espacioso y luminoso, no lujoso, pero acogedor, con dibujos infantiles en las paredes y estanterías llenas de libros en lugar de adornos modernos. Normalmente cocino yo, dijo Miguel, poniéndose el delantal, no es nada sofisticado, pero Sofía no se queja. Puedo ayudarte, ofreció Elena, no cocino mal. Mientras tanto, Sofía sacó una libreta de su mochila. Tengo tarea, informó con seriedad, de matemáticas. Papá dice que las matemáticas son divertidas, pero yo no lo creo. Vamos a ver, sugirió Elena, sentándose junto a ella, tal vez juntas encontremos algo interesante en estos problemas. Cuando Miguel los llamó a la mesa, la tarea ya estaba terminada con éxito, y Sofía, con los ojos brillando, les contaba a Elena sobre su colección de conchas marinas. Durante la cena, cuando Sofía ya se había ido a dormir, Miguel y Elena se quedaron solos en la cocina. Desde la ventana abierta llegaban los sonidos de la ciudad que se apagaba, y en algún lugar lejano se oía música. Gracias por el día de hoy, dijo Elena en voz baja, hace mucho que no me sentía tan libre. Miguel la miró atentamente. Elena, sé que has pasado por mucho y tal vez ahora no sea el momento para hacer nuevos amigos, pero me gustaría verte de nuevo, no solo como colegas. Elena sintió como su corazón latía más rápido. Miedo, inseguridad, pero también algo más, esperanza, la anticipación de algo nuevo y brillante. A mí también, respondió simplemente. Los siguientes días pasaron rápidamente, con preocupaciones por la búsqueda de un apartamento para alquilar, la gestión de documentos y la preparación para su nuevo trabajo. Elena visitaba a su suegra y a Isabel, quienes poco a poco se estaban convirtiendo en una verdadera familia. Carmen mejoraba, y los médicos decían que podría ser dada de alta en un mes. Elena trataba de no pensar en Alejandro, pero la ciudad era demasiado pequeña como para evitar completamente los encuentros. Justo después de su primer día de trabajo, cuando salía de la oficina, vio a Alejandro en la entrada del centro de negocios. Necesitamos hablar, empezó sin saludo. No tenemos nada que hablar, respondió Elena tranquilamente, todos los asuntos los resolverán nuestros abogados. Has destruido mi vida, siseó Alejandro, sujetándola por el brazo,
Has puesto a mi madre en contra de mí, te has quedado con el apartamento y ahora trabajas con mi enemigo. Todo esto estaba planeado, ¿verdad? Suelta mi brazo, dijo Elena con firmeza, soltándose, y nunca más te acerques a mí. No te dejaré ir tan fácil, siguió Alejandro, no lo dejaré pasar, me encargaré de eso. ¿Todo bien?, preguntó una voz tranquila cerca. Alejandro se dio la vuelta, sorprendidos al ver a Miguel. Ah, ya entiendo, dijo entre dientes, decidiste robarme a mi esposa, Miguel. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Elena ya no es tu esposa, respondió Miguel tranquilamente, y te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad. Alejandro los miró con odio y luego se dio la vuelta, saliendo rápidamente del lugar. ¿Estás bien?, preguntó suavemente Miguel, cuando Alejandro se perdió de vista. Elena asintió, sintiendo cómo la tensión se desvanecía de su cuerpo. Una extraña calma llenó su alma. Ya no temía a Alejandro, ya no temía sus amenazas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida y libre. «Sabes», dijo a Miguel, «parece que estoy comenzando una nueva vida, y me gusta». Él sonrió sin decir una palabra, y en esa sonrisa Elena vio la promesa de que lo mejor aún estaba por venir. La mañana otoñal estaba nublada y lluviosa. Elena se encontraba frente a la ventana de su nuevo apartamento, el que alquiló tras el divorcio, mirando a los transeúntes apresurados por los charcos. Hoy era el día del juicio, la última audiencia de su caso de divorcio con Alejandro. Los documentos que su abogado había reunido estaban cuidadosamente apilados sobre la mesa del salón. En los 3 meses que habían pasado desde ese día memorable en que encontró a su esposo con su amante, muchas cosas habían cambiado. Un nuevo trabajo en Mediapolis Grupo, nuevos amigos, un nuevo apartamento y Miguel con Sofía, quienes se habían convertido en una parte integral de su vida. El teléfono vibró, era un mensaje del abogado. «Buenos días, Elena», dijo la voz masculina de manera profesional, «te recuerdo que la audiencia es a las 11. Alejandro ha presentado una demanda por daños morales. Afirma que aprovechaste la enfermedad de su madre para apoderarte de sus bienes». «Es absurdo», respondió tranquilamente. Carmen decidió por sí misma lo del apartamento. «Tenemos su testimonio por escrito». «Sí, pero él está tratando de demostrar que ella estaba incapacitada debido a la enfermedad. De todos modos, prepárate para una escena desagradable». El timbre de la puerta sonó. Elena se despidió del abogado y fue a abrir. En la puerta estaba Miguel con un ramo de flores silvestres. «Pensé que no te vendría mal un poco de apoyo moral», sonrió él, «¿te llevo al juicio?». Elena aceptó agradecida las flores. Durante estos meses, su relación con él había crecido lentamente, pero de forma firme. Miguel no apresuró las cosas, entendía que ella necesitaba tiempo para sanar sus heridas. Pasaban muchos fines de semana juntos, él, Elena y Sofía, que ya se había encariñado con tía Elena de todo corazón. «Gracias», dijo en voz baja, «no tienes idea de lo importante que es para mí». En el pasillo del edificio judicial había mucho bullicio. El abogado de Elena, el licenciado Eduardo, ya las esperaba junto a la sala de audiencias. «Buenos días», saludó, estrechando la mano de Miguel. «Alejandro ya está aquí con su abogado y debo advertirte que está decidido a luchar». «Nosotros también», respondió Elena con firmeza. La sala del tribunal, estricta, con techos altos y paneles de madera, imponía respeto. Elena se sentó junto a su abogado, tratando de no mirar a Alejandro, que estaba sentado al otro lado del pasillo, pero sintiendo su mirada llena de odio. La juez, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, comenzó la audiencia. Elena escuchaba los discursos de los abogados, respondía a las preguntas, pero todo lo que sucedía le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Sobre la contrademanda, dijo el abogado de Alejandro, nuestro cliente afirma que Elena manipuló a su madre en su contra, aprovechándose de su delicado estado de salud. Carmen,
bajo la influencia de su nuera, cambió su testamento y regaló el apartamento que por derecho debía haber sido para su hijo. Me opongo, intervino el licenciado Eduardo, tenemos el testimonio de la misma Carmen, notariado, así como un informe médico que certifica su plena capacidad para tomar decisiones en el momento en que tomó esta decisión. Elena escuchaba esta discusión, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Cómo pueden hablar así de su propia madre? ¿Cómo pueden llamar influencia a lo que Carmen simplemente vio como el verdadero rostro de su hijo? Elena, la llamó la jueza, ¿podría explicar al tribunal por qué Carmen decidió regalarle el apartamento a usted y no a su hijo? Elena respiró profundamente, organizando sus pensamientos. Carmen tomó esta decisión después de descubrir que Alejandro me había engañado todo el tiempo en que cuidaba de ella tras su derrame cerebral y que él planeaba, cito, deshacerse de 2 cargas, de mí y de su madre, enviándola a una residencia sin su consentimiento. Un silencio llenó la sala. Alejandro se puso pálido y murmuró algo furioso a su abogado. Eso es difamación, saltó el abogado, la demandante no tiene pruebas de tales declaraciones. Por el contrario, respondió tranquilamente el licenciado Eduardo, tenemos el testimonio de Isabel Morales, vecina de Carmen, quien fue testigo de muchas conversaciones telefónicas entre madre e hijo. Además, la puerta de la sala se abrió inesperadamente, todos se voltearon. En el umbral apareció una silla de ruedas empujada por Isabel. En la silla estaba Carmen, más delgada, pero con una expresión decidida en su rostro. Perdón por la demora, su señoría, dijo Isabel, el vuelo desde nuestra ciudad se retrasó debido al mal tiempo. Mamá, exhaló Alejandro, levantándose de inmediato, ¿qué haces aquí? Lo que debía haber hecho hace tiempo, respondió firmemente Carmen, su habla aún algo dificultosa después del derrame, pero cada palabra era clara, corregir mis errores. La jueza, algo desconcertada, permitió que Carmen diera su testimonio. Isabel acercó la silla de ruedas al lugar de testigos. Carmen, entiende que está bajo juramento y debe decir solo la verdad. Preguntó la jueza. Sí, asintió Carmen, y por eso estoy aquí. La verdad es que mi hijo Alejandro, al que amaba más que a mi propia vida, creció siendo un egoísta por mi culpa. Después de la muerte de mi esposo lo mimé, consentí todos sus caprichos, cerré los ojos a sus acciones, miró a su hijo, quien bajó la cabeza. Cuando me enfermé, Elena dejó su carrera para cuidar de mí, y Alejandro ni siquiera vino a visitarme. En su lugar, trajo a otra mujer a la casa mientras su esposa cuidaba a su suegra. Carmen se volvió hacia la jueza, le regalé el apartamento a Elena no porque me manipuló, sino porque quise hacer justicia. Esta chica perdió 3 años de su vida con mi hijo y otros 6 meses cuidándome a mí. Ella se merecía ese apartamento, y mi hijo se detuvo por un momento, conteniendo las lágrimas. Mi hijo necesitaba una lección. Tal vez, finalmente, al darse cuenta de que todo en la vida tiene su precio, se vuelva mejor. Al menos eso espero. Un silencio absoluto llenó la sala. Alejandro se quedó sentado, con la cabeza baja. Su abogado hojeaba desconcertado los papeles, sin saber qué responder. Carmen, finalmente preguntó la jueza, ¿confirma que estaba completamente consciente y actuó por su propia voluntad cuando tomó la decisión de regalar el apartamento a Elena? Lo confirmo completamente, respondió Carmen con firmeza, y además quiero declarar que apoyo completamente la decisión de Elena de divorciarse y considero que las reclamaciones de mi hijo por compensación son infundadas. Después del testimonio de Carmen, el resultado del caso ya estaba decidido. El tribunal resolvió disolver el matrimonio y desestimó la contrademanda de Alejandro por compensación. El apartamento se mantuvo legalmente en manos de Elena. Cuando salieron de la sala, Alejandro los alcanzó en el pasillo. ¿Contento? Le lanzó a Miguel, me quitaste a mi esposa, te llevaste mi propiedad. Basta, Alejandro. Dijo Elena con cansancio, todo terminó. No te he quitado nada. Todo lo que ha pasado es el resultado de tus propias acciones. Y tú,
mamá. Se volvió Alejandro hacia Carmen. ¿Cómo pudiste? Tu propia madre, traicionaste a tu único hijo. No fui yo quien te traicionó, respondió Carmen en voz baja, fuiste tú quien se traicionó a sí mismo con tu egoísmo. Te amo, mijito, por eso hice esto. Algún día entenderás que no lo hice por venganza, sino por amor. Alejandro los miró a todos con odio y resentimiento, pero algo en las palabras de su madre parecía haber penetrado más allá de su rabia. Se dio vuelta rápidamente y salió caminando furioso. ¿Crees que alguna vez cambiará?, preguntó Elena pensativa, mirando hacia él. No lo sé, suspiró Carmen, pero por primera vez en su vida, mi hijo se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Tal vez esto sea el comienzo de un cambio. Esa misma noche, estaban en un acogedor restaurante cerca del tribunal. Elena, Miguel, Sofía, Carmen e Isabel, celebrando no tanto la victoria en el juicio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Isabel y yo decidimos vivir juntas, anunció Carmen, lo que causó miradas sorprendidas. A dos viejas solas les va mejor juntas. Su casa es más grande que mi apartamento, tiene jardín, vamos a cultivar flores y quejarnos de los jóvenes. Todos se rieron. Sofía, acostumbrada a llamar a Carmen abuela Carmen, estaba sentada junto a ella y contaba animadamente a Elena sobre sus logros en la escuela. ¿Y cómo te va en tu nuevo trabajo?, le preguntó Isabel a Elena. ¿Te gusta? Mucho, respondió Elena sinceramente, el equipo es genial, los proyectos son interesantes. Y lo más importante, me siento nuevamente como una profesional, no solo como la esposa de alguien. Miguel, sentado junto a ella, le tomó suavemente la mano bajo la mesa. Tengo una propuesta, dijo, ¿qué tal si este fin de semana nos vamos fuera de la ciudad? El clima promete ser bueno, podríamos pasear por el bosque, hacer un asado. ¡Hurra!, exclamó Sofía, ¿puedo llevar mi nueva pelota? Claro, princesa, sonrió Elena, y no olvides tu abrigo, en el bosque puede hacer frío en otoño. Mientras observaba esta escena, Carmen intercambió una mirada comprensiva con Isabel. Esas dos, Elena y Miguel, claramente estaban hechos el uno para el otro. Un hombre tranquilo y confiable y una mujer fuerte, pero sensible, y Sofía, que tanto necesitaba el amor materno. Después de la cena, cuando Carmen e Isabel se fueron al hotel y Sofía se quedó dormida en el asiento trasero del coche, Miguel llevó a Elena a casa. ¿Entrarás?, le preguntó ella en la entrada. Tomemos un té. En su pequeño apartamento de alquiler, el ambiente era cálido y acogedor. Elena puso a hervir agua para el té, mientras Miguel se asomaba por la ventana, mirando la ciudad nocturna. ¿En qué piensas?, le preguntó ella, acercándose a él. En lo extraña que es la vida, respondió, hace solo 6 meses no nos conocíamos. Y ahora no puedo imaginar cómo viví todo este tiempo sin ti. Elena sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. «Sabes», dijo suavemente, «cuando supe de la traición de Alejandro, pensé que mi vida había terminado, pero resulta que apenas está comenzando». Miguel la tomó suavemente de las manos. «Elena, entiendo que tal vez aún sea demasiado pronto, pero», vaciló, juntando valor, «Sofía me pregunta todos los días cuándo volverás a visitarnos. Y me doy cuenta de que yo también lo espero con tantas ganas como ella». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «No es un anillo de compromiso», dijo rápidamente, al ver su desconcierto, «solo un regalo, un símbolo de un nuevo comienzo, si tú estás lista, por supuesto». Elena abrió la caja, dentro había un delicado anillo de plata con un pequeño diamante, no lujoso, pero increíblemente hermoso en su simplicidad. «Estoy lista», respondió en voz baja, mientras se ponía el anillo, «lista para empezar de nuevo, contigo». Un año después, los 4, Elena, Miguel, Sofía y su hijo recién nacido Mateo, fueron a visitar a Carmen e Isabel.
Las mujeres, como habían planeado, habían creado un jardín de flores en el patio y ahora mostraban orgullosas sus logros. «Mira, Mateo, qué flores», decía Sofía, sosteniendo a su hermano en brazos bajo la atenta mirada de su padre. «Cuando crezcas, te enseñaré a reconocer todas las plantas». Elena miraba esa escena idílica y no podía creer su felicidad. ¿Quién podría haber imaginado que una traición, que causó tanto dolor, finalmente la llevaría al verdadero amor y a una familia? Carmen se acercó y la tomó del brazo. «¿Estás feliz?», preguntó simplemente. «Muy», respondió Elena sinceramente. «¿Y tú?». «Yo también», sonrió la mujer mayor. «Sabes, recibí una carta de Alejandro. Está en Buenos Aires, trabajando en una pequeña empresa. Dice que ha comenzado a ir al psicólogo, tratando de entenderse a sí mismo». «Me alegra oírlo», dijo Elena, y era verdad, hacía tiempo que no guardaba rencor hacia su exmarido. «Espero que encuentre su felicidad». «Y nosotras ya hemos encontrado la nuestra», sonrió Carmen, mirando a Miguel, quien sostenía cuidadosamente en brazos al pequeño Mateo. Elena miraba a su nueva familia, tan diferente, no perfecta, pero tan auténtica. El anillo con un pequeño diamante brillaba en su dedo, no lujoso, pero simbolizando un sentimiento genuino y una promesa que se podía cumplir. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.